¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos en este encuentro a seguir con las clases y vamos a comentar sobre el componente compras y deudas comerciales, pero también otros pasivos, ¿sí? Recordemos que el auditor planificó e incorporó en su programa de trabajo procedimientos para cada componente, ¿sí? En este caso, ha hecho una evaluación de la información de la empresa y su funcionamiento interno, su estructura interna y de control interno, evaluando los riesgos de la misma, pero también enfocado en cada uno de estos componentes una auditoría, un enfoque apropiado, específico para cada uno de ellos. Bueno, para avanzar con los temas, les recuerdo que estos son acompañamos lo que la norma contable y lo que los autores describen y no pretende ser un reemplazo la lectura de un libro o de la lectura de la norma contable. Y tampoco las presentaciones son, tampoco sustituyen ni son suficientes para poder rendir un examen. Ahora bien, hoy vamos a hacer foco en algunas cuestiones que considero que son importantes. Sobre todo en este componente que va a haber, como todo componente, tiene un conjunto de transacciones y saldos. Vamos a tener saldos a la fecha de cierre del ejercicio de proveedores, así como también de cuentas de gastos, mejor dicho, rubros de gastos en el estado de resultados. Pero también hay transacciones relacionadas que van modificando y van participando en la composición de estos saldos. Estas transacciones se deben básicamente por compras y pagos. Es decir, que las compras se refieren básicamente a aquellos bienes, elementos y servicios adquiridos que pueden ser ya sean activados o que representen gastos. Es decir, un ente tiene un activo porque por un hecho ocurrido tiene el control de los beneficios económicos que ese activo produce, es decir, tiene un bien de cambio o un bien de uso. En cambio, un gasto, ¿sí?, también es una adquisición a un proveedor de bienes o servicios, pero de una cuantía menor, pero que no genera un beneficio económico del ente, sino que produce una disminución del patrimonio neto y está básicamente relacionado a algún área u operación de la empresa, por ejemplo, administración, el área del área comercial, también conceptos como depreciaciones y demás, y distintos tipos de gastos, de servicios, de sueldos, etcétera, que corresponden a una disminución del patrimonio neto expuesto en el estado de resultados. Estas adquisiciones de bienes, de servicios, entonces, o son activados o representan gastos. Esto puede ocurrir una situación particular, típicamente se puede. Generalmente nace una obligación para el ente a favor de terceros a entregarles una fecha determinada cantidad de dinero, bienes o prestación de servicios. O puede ser pagada en efectivo, podríamos decirlo así, sobre todo en los conceptos como gastos. Ahora bien, este análisis de saldos y transacciones, como recordamos, para cada componente debe ser analizado de esa manera, porque si solamente se analizan los saldos de los estados contables, se toma el libro de sumas y saldos, no comprenderíamos en la totalidad afirmaciones importantes respecto a las transacciones. Ahora bien, tenemos nosotros un análisis en particular que tenemos que hacer, y es que el auditor previamente ha tomado información
del ente, ha realizado, además de la toma de información, de información de la empresa y del control interno, ha evaluado riesgos, ¿sí? Y ha distinguido niveles de riesgos inherentes y de riesgo de control. Ahora bien, siempre que hablamos de riesgos de incorrecciones, por supuesto. Entonces, es importante que también el auditor comience a validar estas afirmaciones, es decir, estas afirmaciones sobre integridad, validez, veracidad, medición, exposición de las compras y cuentas a pagar son válidas o no, ¿sí? Si se corresponden con lo que la norma contable establece o no. Entonces, por el amplio conocimiento de la norma contable que tiene un auditor como contador, deberá verificar que todas estas operaciones de compras y proveedores y otras deudas estén adecuadamente e íntegramente registradas en el periodo que se está auditando, ¿sí? En su totalidad, íntegramente y adecuadamente registrada en ese periodo. Que no hayan omisiones, duplicaciones ni nada sobre estas transacciones. Y sobre todo, que el corte de transacciones sea el adecuado, ¿sí? Que no hayan incorporado transacciones, por ejemplo, de compras que corresponden a un ejercicio siguiente al auditado, sino que corresponde al ejercicio auditado. Es decir, es importante esto y determinar, por supuesto, la veracidad, la validez, es decir, que correspondan al ente esas obligaciones y que se correspondan a hechos y operaciones reales. Cada saldo debe representar eso, esa validez. Y obviamente hay un aspecto cuantitativo de medición. El auditor deberá comprender los criterios de medición de esos pasivos, de esos proveedores, en función de la norma contable que se aplica. Obviamente estos son temas de otras materias de contabilidad que ya conocen y las damos por comprendidas. Y aspectos cualitativos de exposición, ya sea que estén adecuadamente clasificados, agrupados y expuestos estos conceptos, así como en la información complementaria. Cada componente tiene afirmaciones, y esta no es la excepción, y el auditor deberá verificar que sean correctas. ¿Cómo? Obteniendo evidencia. Necesita pruebas, ¿sí? Debe probar, básicamente, en función del enfoque de auditoría adoptado, ya sea un enfoque de cumplimiento o un enfoque sustantivo. Y basado en esa evaluación e identificación de factores o situaciones de riesgo, que en otra presentación cargada en el SIU van a haber distintos factores de riesgo inherente, de riesgo de control, y que en los autores los pueden ver con más detalle. Pero el razonamiento viene acá. ¿Qué requiere un auditor para validar una afirmación de integridad, por ejemplo? Necesitará evidencia, pruebas, ¿sí? O para cualquier tipo de afirmación. ¿Cómo las obtiene? A través de procedimientos. Esos procedimientos serán elegidos, planificados por el auditor en naturaleza y alcance en función de ese riesgo. Ahora bien, vamos a empezar a enumerar algunos tipos de procedimientos. De eso se va a tratar más que nada esta pequeña charla, esta pequeña clase. Por ejemplo, si uno dice, si hay un enfoque donde
por supuesto, va a conocer el ente, y vamos a hacer un pequeño repaso de esto, de los procesos internos del ente. Es decir, va a haber para esta situación de compras, va a haber una solicitud o orden de compra a distintos proveedores, habrán pedidos de cotización y se emitirá la orden de compra correspondiente. Luego habrá una recepción con un remito original que será conformado por el cliente, produciéndose una tradición del elemento, o se inicia la prestación del servicio adquirido. Esa compra tiene un respaldo documental que puede haber, ya dijimos, una orden de pedido, ahora una recepción. Se trata de un bien, ir a almacenes, ya sea que esté destinado al proceso productivo o a la reventa, o se inicia una prestación de servicio. Pero hay una factura y nace una obligación a pagar, nace un pasivo. Luego habrá un periodo donde deberá adecuarse a la fecha estipulada y a las condiciones de plazo de compra esa cancelación de esa obligación a ese proveedor. Entonces se produce el pago correspondiente con su afectación a caja y bancos en su caso. Entonces, estos procesos tienen origen en un documento siempre, un documento interno o un documento como una factura, que da origen a una serie de transacciones. Estas transacciones además tienen comprobantes asociados y hay una serie de controles que van sucediendo donde se van procesando estos movimientos, estas operaciones, y van siendo aprobadas por el control interno. A su vez, se va produciendo una registración interna del ente, listados de proveedores, listados de compras, unidades recibidas en recepción, aquellas destinadas a almacenes, habrá un inventario correspondiente, pero también habrá nóminas de las distintas cuentas a pagar a distintos proveedores, con su fecha, su anticuación y la fecha de cancelación, así como las distintas erogaciones producidas por los pagos, condiciones de financiamiento, etc. Un montón de información. Toda esta información es útil para su registración contable correspondiente. Suponemos que si hay un ambiente de control adecuado, donde hay correctamente diseñados los procedimientos de control, son eficientes y se ponen en práctica por el personal que realiza el control, seguramente todo este proceso de transacciones que pasa por el sistema de información y el sistema contable esté libre de errores, esté libre de omisiones, esté libre de incorrecciones, porque hay buenos controles. Y siempre hablando en un contexto de significatividad, porque habrán errores u omisiones o incorrecciones que no son significativas y no afectarán por lo tanto los estados contables. Pero cuando un buen sistema de control funciona, el auditor podrá depositar su confianza en que los controles son correctos y enfocar a sus esfuerzos de auditoría de este componente en obtener evidencia de auditoría sobre los controles. Por ejemplo, que quienes realicen el control hayan autorizado, por ejemplo, la compra de las unidades de mercadería de reventa que deberían adquirirse y que esté cotejado con la solicitud de compra. ¿Sí? Que, por ejemplo, haya cada autorización de cancelación de deuda haya sido adecuadamente autorizada y el sistema de control verificó que haya sido correcto y destinado al proveedor que debería ser cancelado, así como la revisión, por ejemplo, de los saldos de las cuentas a pagar a proveedores, ¿sí? Un análisis de la contabilidad, un análisis de esa cuenta analizado por el sistema de control.
Entonces, el auditor deberá obtener evidencia de que estos controles funcionaron, de que estos controles fueron llevados a la práctica. Tal vez no bastará con indagaciones al personal sobre que controla si hicieron el control o no, sino tener algún tipo de evidencia, de informe, que le dé satisfacción de auditoría, satisfacción como auditor, de que el control funcione, es efectivo. Este tipo de actividades, donde puede tener evidencia también de que la gerencia que controla o el área de control no sea meramente algo formal, sino que realmente se lleve a la práctica. Por ejemplo, ya lo he mencionado, en un sistema RP que existe un módulo de control, no significa que el control sea eficiente o efectivo, o que se realice en el tiempo. Deberá haber algún tipo de responsable del manejo del módulo, donde tenga acceso al resto de las, en este caso, las transacciones de proveedores y pagos, para poder verificar que esté todo revisado, validado y autorizado. Eso es fundamental. Van a ver una lista de innumerables procedimientos de auditoría para control, pero quiero destacar que la causa, la razón del control es obtener esa evidencia. Los invito a ver los distintos procedimientos de control y identificarlos. Siempre procedimiento de control, de obtener evidencia de control, es justamente eso. Es verificar que los controles se hayan realizado. El auditor debe tener pruebas. Si no tiene las pruebas, deberá adquirir un enfoque sustantivo, ¿sí?, más analítico de las transacciones y saldos, que requerirá mayor consumo de recursos, de tiempo, de dinero y demás para el auditor, mayores esfuerzos de auditoría. O puede detectar que el riesgo de control es alto porque los controles son débiles y directamente ir a un procedimiento sustantivo. Ahora bien, tenemos acá un proceso de auditoría y voy a hacer una pregunta. Confirmación enviada a asesores legales letrados del ente, ¿sí? Y yo hago una pregunta y le digo, ¿qué tipo de procedimiento de auditoría es este? ¿Es un procedimiento de control o es un procedimiento sustantivo? ¿Estoy buscando obtener evidencia de control, de que los controles funcionan, o estoy tratando de obtener evidencia sobre otros aspectos que no tienen que ver con el control, sino con los saldos, con las transacciones y operaciones? Bueno, la respuesta es que las confirmaciones son solicitudes de información a terceros, en este caso a los asesores letrados del ente, sobre distinta información, siempre vinculado a este componente de pasivos. Por ejemplo, que nos informen, ¿sí?, sobre honorarios pendientes de cancelación, ¿sí? Es decir, estos honorarios pendientes de cancelación, entonces, el auditor recibirá una respuesta sobre si hay honorarios pendientes de cancelación, adeudados a estos abogados o este estudio jurídico, y lo comparará con el saldo de la contabilidad. También puede ocurrir que no está registrado ninguna deuda con profesionales y esta confirmación, esta respuesta de los asesores legales le proveerá evidencia de una fuente independiente, que es un tercero, sobre la existencia de un pasivo que no está registrado. Entonces, mientras que el auditor suponía que no adeudaba nada en honorarios por este servicio profesional, descubre que hubo una omisión de este pasivo. También podemos hacerlo
extenderlo en el caso de que la empresa cuente con una asesoría contable, ¿sí? Pero también puede ser por otro tipo de servicio, podríamos aplicarlo, confirmaciones a alguna empresa de servicios para obtener evidencia. Pero lo que estamos acá validando o buscando obtener evidencia es si hay pasivos omitidos o si los pasivos registrados son adecuados respecto a este tipo de honorarios. Pero también los asesores letrados se le puede solicitar que envíe si el ente actualmente se encuentra en algún litigio, ¿sí? Algún litigio de origen jurídico o extrajudicial, administrativo, en existencia o potencialmente. Si es en existencia, bueno, tal vez está en un proceso por algún tipo de demanda, ya sea por un empleado que fue despedido o algún tipo de demanda por una deuda, tal vez la deuda dinero a algún profesional o algún proveedor y este inició acciones legales. Y esta confirmación entonces va a ser preparada por el auditor, enviada por el ente, pero la respuesta será enviada al auditor para asegurarse el auditor que la información es fidedigna. Esta confirmación también nos va a dar información donde los letrados se les puede solicitar que den la probabilidad del desenlace de ese proceso, si puede ser favorable o desfavorable, y una base de la cuantificación de que sea desfavorable, por ejemplo, ¿no? Si es un juicio que nos tiene un proveedor, por ejemplo, bueno, la sentencia si va a ser adversa de cuánto monto pesos sería aproximadamente. O que nos den un umbral de mínimo y máximo. Y fíjense en que acá viene el efecto que quiero decirles. Porque cuando hablamos de estas confirmaciones, estamos enfocándonos en los pasivos ciertos, ¿sí? Pero en este caso, la existencia de un proceso, que es un hecho conocido a la fecha de cierre del ejercicio, pero con un desenlace incierto, donde hay un grado de probabilidad alta o media y una posibilidad de cuantificación, requerirá el reconocimiento por parte del ente de un pasivo contingente, ¿sí? Y este pasivo contingente deberá tener su asiento correspondiente y su nota en caso de ser necesario, sobre todo si es altamente probable. Es decir, que el auditor acá obtiene información adicional y verificará de nuevo si esto está contabilizado o no. Y si está contabilizado, ¿qué bases tiene esa estimación de ese pasivo contingente? También puede informar sobre aspectos como potencialmente si pueden haber en el futuro algún tipo de litigio. Y deberá tal vez mencionarlo en una nota a los estados, la situación si es significativa. Entonces, estas confirmaciones, asesores legales, es importante. Nosotros, acá hay un modelo exagerado, está muy pequeño, pero para que puedan ver básicamente qué tipo de información hay. También sobre embargos e inhibiciones en curso, que también debería estar reflejado en la nota de los estados. El auditor entonces acá va a validar distintas afirmaciones, como por ejemplo la integridad, ¿sí? Y la medición, ¿sí? La integridad porque en el caso de honorarios adeudados debería estar íntegramente registrado en el ejercicio auditado y de medición porque nos están informando un monto. Y repito, es una fuente de tercero, una fuente confiable de información. Obtener evidencia sobre este procedimiento. Y vemos cómo puede ser útil para distintos componentes. Con una sola confirmación, valida pasivos, puede validar contingencias de pasivo y es algo interesante. También podría recibir
información sobre que determinados activos del ente, como un inmueble o un rodado, tengan algún tipo de garantía, prenda o similar, y los asesores letrados confirman esa situación, y el auditor lo tendrá en cuenta porque eso debería estar en notas a los estados, en este caso haciendo la referencia o el llamado de la existencia de estas garantías, porque tal vez tiene deudas tomadas por el ente y tiene bienes inmuebles en garantía. ¿Vieron cómo afecta acá los bienes de uso? Entonces, este procedimiento único provee evidencia de auditoría para distintos componentes. Acá sí quiero enfatizar algo importante, y es un concepto interesante sobre la documentación. Y de nuevo, vamos a pensar en este caso. Tenemos, me pasé, la documentación es un procedimiento típico de la auditoría, que es un tipo de inspección, ¿sí? En este caso, de documentación, ¿sí? La resolución técnica 53 que modifica la 37 menciona este tipo de actividad de inspección de documentación. No puede faltar de nuestra respuesta a un examen o de una mesa de final, porque está mencionado en la norma contable, así como la confirmación de terceros. Por eso hago énfasis en estos procedimientos. Va a haber otro tipo de descripción y una lista de procedimientos en distintos autores, pero básicamente deben aprender y aplicar a cada componente lo que la norma contable dice, los procedimientos, y aprender algunos procedimientos más que los autores pueden, o la bibliografía, agregar, como para completar la exposición que ustedes hagan. Quiero enfatizar esto: rastreo de documentación es una manera de inspeccionar. ¿Qué es el rastreo? El auditor puede tomar una muestra de documentos y verificar ese documento principal, su recorrido a través de los distintos procesos y del sistema de información que da origen a ese documento, una transacción, y va a tener documentos relacionados, internos del ente, como documentos más legales, como puede ser una factura, ¿sí? Como ya he mencionado antes, se puede iniciar con la solicitud de compra, orden de compra, recepción, factura, remito, y luego, por supuesto, el registro de la deuda, y luego la orden de pago y cancelación con la erogación y el pago de la misma. Todo esto debe estar autorizado, procesado y contablemente registrado. Esta actividad permite validar distintas afirmaciones, como puede ser sobre todo la integridad, que pertenezca al ejercicio contable porque tiene los documentos con su fecha, con su movimiento; la validez, que son operaciones de compra del ente; la medición, porque nos brindan información no solo cuantitativa en número, por ejemplo, de unidades adquiridas, sino de valores, así como si tiene componentes financieros implícitos, qué tratamiento le dio a los mismos, por ejemplo. Entonces, este rastreo de documentación es útil para validar distintos tipos de afirmaciones. Van a leerlo en la TUCA, en SLOCE, van a leer distintas formas en que el auditor puede ir verificando con esta inspección de documentación la registración correspondiente que ha hecho el ente y cómo debería haber sido según la norma contable, y obtener evidencia por parte del auditor. También ocurre algo acá, y acá quiero poner en contexto algo. ¿Qué tipo de procedimiento es este?
hasta ahora es sustantivo, porque es un procedimiento de análisis de transacciones y saldos. Porque estoy validando saldos, estoy verificando ese proceso de transaccional y cómo impacta en la contabilidad. Pero en un contexto de control, me aporta al auditor evidencia de que el control fue realizado. ¿Por qué? Porque en esos puntos de control, en cada proceso, ¿sí?, el auditor puede obtener evidencia de que por ejemplo, se cotejaron las unidades, cotejar no, se conciliaron las unidades, por ejemplo, solicitadas a un proveedor con las recibidas en recepción. A través de la documentación puede verificar si el control funcionó y está adecuadamente conciliada esas cantidades. Doy un ejemplo muy básico de control, pero como les dije, tienen presentaciones donde hablo de los factores de control. De controles clave me refiero. Entonces, si yo como auditor, iba a decir como estudiante también, porque si tengo que estudiar este tema y hablo sobre inspección de documentación dentro de este componente, puedo verlo desde el punto de vista de saldos y transacciones, pero desde el punto de vista de tener evidencia de que los controles funcionaron. Comúnmente se falla en esta diferenciación de que a veces algunos procedimientos pueden servir para ambos enfoques de auditoría. Cotejo de registros y documentos, lo acabé de decir, se parte del registro contable y se busca la documentación de respaldo, donde esté adecuadamente registrado, validando la integridad y la medición. Contrario al rastreo de documentación que partía del documento hacia la contabilidad, acá se parte de la contabilidad y se busca la documentación de respaldo. Por eso un control clave, y volvemos al control, es la correlatividad de los documentos que cuenta el ente, de los órdenes de compra, de las órdenes de pago, ¿sí? Es importantísimo ese aspecto. Aquí hay otro procedimiento, y yo hago una pregunta. ¿Qué tipo de procedimiento es? ¿Un procedimiento de cumplimiento o control? ¿O se trata de un procedimiento sustantivo? Este es netamente sustantivo, ¿sí? La circularización, también en la norma contable, hace referencia a la circularización, ya lo habíamos hablado, cuando hablamos, por ejemplo, de circularizaciones en el componente caja y bancos, disponibilidades. Se circularizaba a los bancos, ¿sí?, que informen, por ejemplo, los saldos en las cuentas bancarias de moneda nacional, de extranjera. También hicimos circularización a clientes, donde los clientes deberían informar sus saldos correspondientes. Cuando analizamos el componente de ventas y cuentas a cobrar. Pero acá estamos usando la circularización para proveedores. Procedimiento sustantivo, porque el auditor verificará el saldo contable con el saldo informado de la circularización. Idealmente deberá ser una circularización, deberá ser positiva y ciega. Es decir, ciega porque el proveedor deberá informar el saldo que ellos tienen registrado con el ente. Y positiva porque tiene la posibilidad de responder ante eso. Contrario porque puede haber circularizaciones donde directamente el ente dice: nuestro saldo con usted, proveedor, es tanto. Pero en este caso se hace al revés. Se le pide al proveedor que directamente informe el saldo, porque eso dará mejor evidencia. Evidencia de un tercero independiente, que es el proveedor,
del proveedor difícilmente mentiría sobre la deuda, sobre su derecho a cobrar que tiene con el ente. Entonces el proveedor informará su saldo. Y el ente no le dice cuánto es el saldo, simplemente espera que el proveedor le responda ese saldo. Y positiva es porque puede responder o no. Puede ser que el proveedor tampoco responda, se puede repetir la circularización. Pero es una fuente de evidencia clave, ¿sí? Es importante, porque dijimos, si el auditor, y esto puede ser una pregunta de examen, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué hace una circularización de saldo proveedores? ¿Podría directamente no hacerlo el auditor? ¿Puede negarse a circularizar el auditor? Podría hacerlo, siempre y cuando el sistema de control sea fuerte, porque hay buenos controles y el riesgo de incorrección en los controles es bajo. Entonces podría confiar en los saldos de proveedores, porque confía en que el sistema de control funcionó bien, que en caso de que hubo un error lo corrigió, lo detectó y corrigió, y que la información está libre de incorrecciones, y que el saldo es válido, pero porque obtuvo evidencia de auditoría, porque si no la tuvo deberá circularizar. En cambio, si los controles son débiles, deberá sí o sí hacer una circularización de saldo, porque tendrá que aplicar un enfoque sustantivo. Ese es el argumento y una respuesta apropiada ante una pregunta de examen. Tenemos también otros, acá hay una circularización, no se ve nada, pero queda como ejemplo. Hay muchos en los libros de también distintos tipos de circularizaciones. Y acá hay otro procedimiento de auditoría que lo menciono, que es el corte de documentación. Ya lo habíamos visto, a corte de documentación. Vimos corte de documentación cuando hablamos de ventas y cuentas a cobrar. Ahora lo vemos en compras y cuentas a pagar. Un corte de documentación se toma la fecha de cierre del ejercicio y se tomará una muestra o la totalidad de documentos previos a la fecha de cierre del ejercicio, un plazo de 10, 15 días, un mes, y los documentos posteriores hasta la conclusión del trabajo de auditoría. Verificará qué afirmación buscará validar el auditor con la revisión de corte de documentación. La integridad, que estén adecuadamente registrados en el periodo contable correspondiente. En el caso de compras, tomará las solicitudes de compras. Antes y después de la fecha de cierre de ejercicio y comparará con lo contabilizado para ver si se corresponden o no al ejercicio. También podría utilizar las facturas recibidas de proveedores. En el caso de pagos, las órdenes de pago emitidas por el ente, por eso es importante la correlatividad de las mismas y que estas órdenes de pago se correspondan. Esta revisión, el corte de documentación, debería haber sido un control clave, tal vez, si así lo estima el ente, y el propio sistema de control podría revisarla. Ahora, deberá tener evidencia si la revisó como proceso de control, pero si no la realizó ni la revisó, lo deberá hacer la empresa. Podría hacer el corte o revisar la misma y revisar la misma. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Hay otros tipos de procedimiento adicionales, como los procedimientos de pasivos omitidos, para asegurarse de que no existen pasivos no registrados a la fecha de cierre del ejercicio.
Por supuesto, si obtuvo evidencia de las circularizaciones a proveedores, por ejemplo, no requerirá un procedimiento de pasivo omitido porque tendrá evidencia suficiente. También acá hay un procedimiento de pasivos omitidos, una planilla donde se describe, teniendo en cuenta las órdenes de pago, con su fecha correspondiente, el momento de vengado, de contabilizado y distintas observaciones, si está adecuadamente registrado en el periodo o no es así. Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Que acá vamos a un análisis adicional. Recuerden que hay más procedimientos y como tarea les dejo identificar procedimientos de control y procedimientos sustantivos. ¿Y por qué aplicaría uno y otro? Y aprender una descripción de por lo menos 2 procedimientos para poder hacer una adecuada respuesta. Hay otras cuentas a pagar que acá vamos a excluir por ahora de lo que son fiscales, bancarios y laborales, que son distintos tipos de deudas que el ente puede pagar, ¿sí? Por ejemplo, de servicios de luz, gas y teléfono a pagar, honorarios a pagar, por servicios prestados, dependiendo también del plan de cuenta que utiliza la empresa. El auditor siempre conoce el plan de cuenta empleado. Entonces, conociendo y comprendiendo el plan de cuenta, podrá determinar y hacer una auditoría de toda esta serie de cuentas a pagar. Y si hay proveedores de esas compras de bienes y servicios que fueron, sobre todo de bienes activados, podrá haber un desagregado de esos proveedores. Y de gastos, bueno, sabemos que en el cuadro de resultados se tiene mucha información sobre los distintos gastos y sus composiciones, que puede aplicar distintos procedimientos. Una es la prueba global de honorarios por servicio de asesoramiento a cualquier profesional. Hay otro conjunto, y ya lo hemos visto, de pruebas sustantivas, que son las pruebas globales de razonabilidad. Las pruebas globales de razonabilidad se aplican casi siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un enfoque de control y pueda realizar alguna prueba global de razonabilidad o prueba analítica para complementar su trabajo de auditoría y obtener más seguridad. Algunos autores, Slose estima un cuadro con 2 ejes, en realidad no es un cuadro, es un diagrama con 2 ejes sobre riesgo de control y riesgo inherente, y establece que cuando hay un enfoque de control, donde hay un riesgo de control bajo y un riesgo inherente bajo, puede aplicar o no una prueba global. Incluso puede decir que no, pero puede ser que sea necesario tal vez una prueba global. Recordemos que una prueba global parte de una premisa siempre del saldo de la cuenta, en este caso la cuenta a pagar por honorarios, y un saldo que arriba el auditor. Tenemos acá un caso de una prueba global de honorarios y luego voy a pasar a una prueba global de cuentas a pagar a proveedores. Y vamos a descubrir que el razonamiento es similar. En esta prueba global de honorarios tenemos un saldo contable de 275.000 pesos. Ese es el saldo de la contabilidad. El auditor necesita validar esto. ¿Es correcto este monto? Como no va a ser una prueba analítica, es decir, no va a empezar a revisar transacción por transacción, porque invertirá mucho tiempo y costo, hará una prueba directamente del saldo.
¿Cómo lo puede hacer? Va a tomar el honorario mensual, en el caso práctico 25.000 pesos, y lo multiplicará por la cantidad de meses. Esto lo hace el auditor en su papel de trabajo. Y arriba a un saldo de 300.000 de honorarios a pagar a la fecha de diciembre de cierre del ejercicio. Pero el saldo contable a la fecha de cierre del ejercicio es 275.000. Hay 25.000 adicionales que el auditor detectó. Diferencia detectada 25.000. Debe explicarse esa diferencia y verificar si se trata de una incorrección o no. Lo que sí es seguro que es significativo. Puede indagar al ente, a personal del ente, sobre esta diferencia, a ver qué respuesta obtiene, o podrá también revisar la documentación de las facturas recibidas por los profesionales. Hizo la revisión de la documentación y ¿qué descubrió el auditor? Que a la fecha 31 del 12 del año 1 encontró una factura. Esta factura del 13 del 12 corresponde a los servicios del mes de diciembre. Es decir, hay un documento, hay una factura que no fue registrada. Por eso está la diferencia. Descubrió que se trata de una incorrección significativa por su monto. ¿Qué es lo que debe hacer el auditor? Y acá estamos enriqueciendo o agregando una situación particular. El auditor debe informar al ente esta situación y va a proponer un ajuste, que acá no se ve, pero es un asiento donde va a reconocer honorarios, está cortado acá, honorarios por 25.000 pesos, honorarios por servicio profesional recibido, resultado negativo, a honorarios a pagar, pasivo, 25.000 pesos. Un asiento contable de ajuste. Los asientos contables de ajuste, siempre el auditor debe presentarlos al ente para su consideración. Es la primera vez que lo vemos, pero para cada rubro, para cada componente existe un asiento de ajuste. Recuerden que cuando vimos caja y bancos, el auditor podría revisar la conciliación bancaria realizada por el ente y descubrir que hay un ajuste. El ajuste el ente lo omitió, no lo hizo. La conciliación está hecha, pero el asiento de ajuste no. Entonces el auditor deberá preparar un asiento y presentárselo al ente. Lo mismo pasaría para los clientes y ventas. Por ejemplo, el ente emitió una factura de venta que no fue contabilizada. Obviamente en un sistema RP sería difícil que eso pasara, pero todo puede fallar. Pero si en empresas más pequeñas, donde hay muchas planillas de Excel y sistemas más básicos, puede ser que haya determinada documentación, en este caso de facturas o conciliaciones bancarias, que no estén adecuadamente procesadas. Puede ser una pregunta: ¿qué asiento de ajuste propondría usted ante una prueba global de razonabilidad de honorarios donde el auditor detecta una diferencia que incrementa los pasivos? Y la respuesta sería: propondría al ente un asiento de ajuste. ¿Y cuál sería ese asiento de ajuste? Sería honorarios por servicios profesionales, resultado negativo, a honorarios a pagar por X pesos. ¿Y qué hace el ente?
¿Y qué hace el auditor? El auditor informó, no hace nada. Es una incorrección significativa. ¿Qué puede hacer el ente? Aceptar el ajuste. Y corrige el asiento y corrige los estados contables, que deberá aprobarlo y presentárselos al auditor. Y la incorrección quedó subsanada. Pero puede ser que el ente rechace el asiento de ajuste. Por lo tanto, eso modificará la opinión del auditor. Imaginemos ahora que es una prueba global del saldo de cuentas a pagar a un proveedor, al principal proveedor de la empresa, y que el saldo contable de esta deuda a este proveedor es 275.000. Y el auditor hace una prueba global y tomará la cantidad de unidades adquiridas de mercadería a ese proveedor y la multiplicará por los precios promedios y llega al monto de 300.000. ¿Me siguen el ejemplo? El saldo contable, vamos a jugar con esto, el saldo contable de cuentas a pagar a un proveedor más importante de la empresa de mercaderías, 275.000. El auditor hace una prueba global, toma las unidades compradas a ese proveedor por el precio de compra promedio y llega a 300.000. Detecta una diferencia de 25.000. ¿Por qué? Porque hay una factura de compra de mercadería no registrada. Entonces, la integridad de la afirmación y obviamente la medición y la exposición están alterados. ¿Qué hace el auditor? Propone un asiento de ajuste. ¿Qué asiento de ajuste? Mercaderías a proveedores. Mercadería porque reconoce el activo omitido, adquirido el proveedor. Y proveedores o proveedores a pagar porque reconoce el pasivo no registrado, también omitido, por 25.000. Entonces, ¿vieron cómo funciona la prueba global? ¿Cómo puede ser realizada para el caso de un componente de proveedores, pero también de otras cuentas a pagar? También acá tenemos otro tipo de prueba, que es prueba global de seguros a pagar, ¿sí? Pero esto es más de conocimiento de esta presentación que para aprenderlo, pero sepan que hay distintas maneras de hacer pruebas globales. Bueno, por ahora es lo que hay y lo que vamos a presentar. Recuerden de repasar el material que ustedes cuentan, pregunten. Puede ser que haya material de estudio que puede contener errores, por eso recomiendo los libros, recomiendo las clases, videos, PDFs que se carguen al sistema, pero sobre todo la norma contable. Así que por ahora vamos a terminar con esta presentación.